Es muy tarde, no les voy a decir ni la hora que es para no asustarles, pero es tarde, ¿eh? Ya les digo yo que esta tertulia que tiene que empezar a las 9:10, 9:15, son las 9:26, 8:26 en las Islas Canarias, pero vamos a recuperar el tiempo perdido, luego nos iremos un poquito más tarde, nos comemos un poquito a partir de las 10:30, nos acompaña Jesús Muñoz, más razón que un santo, no siempre tiene razón, pero hay veces que sí que la tiene. Casi siempre la tiene, ¿no? Más razón no es toda la razón. Toda la razón no la tiene nadie. Nadie. Otra cosa es que algunos defendamos nuestra razón con uñas y dientes y desgraciadamente... ¿Cómo que no? Tú muchas veces tienes la razón. ¿Cómo que desgraciadamente los hechos nos suelen dar la razón a los que creemos que tenemos la razón y no es ningún juego de palabras. Bueno, vamos a ver. Nos acompaña también nuestro amigo el abogado José Luis García Castañeda, ¿eh? Parezco una mujer, soy capaz de hacer varias cosas a la vez. Madre mía, estás tuiteando. Sí, es que no tengo más remedio. Así que tengo un día hoy que os voy a contar. Hoy voy de lunes. Encantado de estar aquí con Jesús. Tenía que haber venido también Borja y Martín. Martín debe estar jodido por ahí. No sé, está con él el sábado y el domingo en los actos de conmemoración del 90 aniversario de la fundación de Falange y hasta ayer estaba perfectamente conmigo. No sé como sé que viene de fuera de Madrid, hoy es lunes, lluvia, además, esperemos que sea exclusivamente motivos de atasco. De atasco. El infernal tráfico, Madrid se está convirtiendo en una ciudad bastante poco invivible. Poco vivible. Poco sociable. Lo que Madrid siempre se caracterizaba por ser muy agradable, se está convirtiendo en una ciudad muy desagradable. Muy antipática. ¿Eh? Ya lo comenté alguna vez, si me hubierais votado en las últimas... Es verdad, que tú ibas de alcalde, Oye, José Luis, te vi en la concentración de ayer, la verdad es que a mí me gustó mucho, miles de personas, y hoy vamos a hablar de esos medios de la mentira, de esa manipulación a raíz de todo esto, si os parece, me da pie. Hoy yo acabo de poner un tuit que decía que la única verdad que ha dicho el país en muchos años, en su portada, la única verdad desde su fundación, y es que Abascal le gana la calle al Partido Popular en las protestas contra la amnistía. El ABC cómo manipulaba, La Razón cómo manipulaba, cómo la cadena de los obispos han manipulado, para ello no ha existido la concentración de ayer en Colón, por lo menos lo que yo he escuchado. Esto pasa con otras manifestaciones, no es solo de ahora, pero con eso yo quiero hilar un poco esos medios de la mentira. Los medios de la mentira, que a mí me gusta crecer por el trabajo que hacemos, pero esto es ironía, nos lo están poniendo muy fácil. Yo ayer estuve en la concentración, no te puedes imaginar las muestras de cariño, los aplausos, bueno, me sentí como un actor como Paul Newman, no sé si Paul Newman fue a recoger alguna vez la concha de oro de San Sebastián, pero pasando por la alfombra roja, de verdad, del cariño de la gente, ¿no? Yo me quedé sorprendido. Por cierto, ese documental, ese reportaje que hice ayer, que hizo esta casa ayer, con todo el despliegue técnico medio, está en nuestro canal de YouTube, en el TV. Y la verdad es que me gustaron los discursos, me gustó nada de Constitución, nada, o sea, que no está en peligro la Constitución, coño, que lo que está en peligro es la unidad de España, la democracia tampoco está en peligro, porque también he dicho esta mañana una observación, que se puede votar y no tener libertad. Y ahora estamos viviendo la mayor época de falta de ausencia de libertad nunca antes conocido. Por ejemplo, la ley de memoria histórica te prohíbe hasta pensar, te pueden multar por pensar. Claro. Fíjate lo que te digo, con lo cual libertad y democracia no son sinónimos. En los regímenes comunistas, por cierto, se votaba. En Cuba se vota y en Venezuela se vota. Y eso no es sinónimo de libertad. Bueno, ¿qué te pareció primero un análisis de la manifestación de ayer? A mí, yo creo que los patriotas españoles estaban necesitados de un acto como este. Hacía tiempo que no se convocaba una manifestación tan contundente o un acto tan contundente en favor de la unidad de España. Es cierto que cuando Vox, y voy a decir Vox o Disenso, en este caso, organizan un acto en Colón, es como jugar cuando juega el Madrid en el Bernabéu, es decir, juegas en casa, ¿no? Entonces, siempre sale bien. ¿Por qué? Porque además el seguidor de Vox es muy tendente a participar en estos actos y casi siempre, por no decir siempre, se triunfa, ¿no? Había un ambiente muy en favor, efectivamente, de la unidad de España. Allí no hubo ni viva la Constitución, ni viva el rey, ni cosas de estas, sino que lo que se buscaba era la unidad de España y yo creo que se consiguió. A mí me pareció un acto exitoso 100%. Es cierto que parecía un acto de Vox,
¿para qué lo vamos a negar? Hombre, es que fue el único partido político que apoyó. Efectivamente. Y por el otro lado, y el comentario que has hecho tú de la contramanifestación en Málaga, pues yo creo que el PP día tras día se pega un tiro en el pie. La verdad es que es así. Yo creo que no sé por qué no apoya este tipo de actos que favorecerían una unión del centro reformista con la derecha española y eso podría hacer que los patriotas tomáramos el poder, pero con los tiros al pie que se pega. Martín ya me está mirando, que acaba de llegar y ya se está partiendo de risa. Bueno, es que yo creo que esto está ya por encima de izquierdas y derechas. Es que aquí lo que no, es sí, por eso hablo de patriotas. Es la unión de España. Por eso hablo de patriotas. Es decir, por eso he dicho los patriotas, otra vez defendamos la unidad de España como tiene que ser. Que a propósito, se me olvidó decirlo al principio, felicitar a mis dos contertulios por el 90 aniversario de su falange española, que fue en el día de ayer. Pero bueno. Y que va a cumplir muchos más. Bueno, si la ley es muy histórica, no bueno, si os lo permiten. A lo mejor por eso si os lo permiten, si os lo permiten. Bueno, a mí, insisto, a mí me gustaría hoy hablar de porque esto viene a colación sobre los medios de la mentira. Los medios de la mentira, además, es un libro que coordino con Carlos Paz y algunos otros insignes buenos amigos, y es como las portadas de los periódicos mienten y engañan respecto a determinadas concentraciones o manifestaciones. Jesús, vamos a dejar que Martín coja aire. Lo vamos a presentar, ¿no? Se viene pintando bueno, del pasillo. Pues sí, es que además yo precisamente tengo un título, o sea, un libro que lo titulé Que no te engañen, y entre otras cosas también hablo de eso, porque no te engañen, porque es que el discurso oficial sobre todo lo que ocurre en España, sobre todos los asuntos que golpean a la actualidad española, es muy distinto normalmente ese discurso oficial de la realidad. Lo que pasa es que luego estamos los de este minúsculo medio que intentamos pues contar, no, como decíamos antes, lo de la razón, no la verdad absoluta, porque nadie la tiene, pero sí por lo menos una verdad que luego los hechos son tozudos y nos demuestran que está mucho más cercana a nuestra verdad, a la verdad real, que a la verdad oficial. Comentabas cómo los medios de comunicación, ciñéndonos al acto o a los actos que se celebraron ayer en España relacionados con la amnistía, pues han tenido un marcado carácter de sacar a la palestra los del Partido Popular y condonar más o menos al ostracismo al acto, que vamos a decirlo claramente, al acto de Vox, es decir, no lo convocaba Vox, pero todos sabíamos y mucho más desde que se desmarcó el Partido Popular de él, de que iba a quedar en manos de Vox. Yo lo considero estratégicamente una buena jugada, o sea, convocas con una asociación paralela, digamos, un acto a la que invitas también al Partido Popular, pero como sabes que no va a ir, pues entonces lo dejas en manos del que ha venido. ¿Y quién ha venido? Vox, pues entonces lo hace. O sea, yo no voy a ser aquí precisamente que critique estrategias que además van bien, o sea, que otras cosas que me puedan gustar más o menos, pero que funcionan, ¿no? Y como a mí me gusta siempre las cosas que funcionan, yo felicito a los que fueron al acto de ayer, porque la inmensa mayoría de ellos iban muy bien intencionados. Felicito a los organizadores. Otra cosa es que el éxito de los actos muchas veces se tiene que evaluar, por un lado, con la afluencia, que lo considero muy bien, 100.000 personas. Bueno, 100.000 personas la delegación de gobierno. Yo te digo que ahí había más, pero la delegación de gobierno. El propio de NAES ha dicho también 100.000, pero bueno, pues ponle que hubiera dicho 200.000, bueno, 200.000 personas. También, otra cosa es la segunda característica de un éxito es si se cumple el objetivo. Es decir, el objetivo de que no haya amnistía no se va a cumplir, aunque llenaras de 10 millones de personas, siempre y cuando esas 10 millones de personas acaban el acto y se fueran a su casa. Hombre, si juntas 100.000 personas, ojo, que no es que estoy criticando el hecho, sino que esas 100.000 personas en vez de un acto de menos de una hora, a partir de ese momento empiezan a tomar una serie de medidas que se vea que puede pasar algo más que la de salir a color cada X tiempo y manifestarte con tu bandera y volver a tu casa y no hacer nada, pues eso también el enemigo lo valora. El enemigo valora, tengo muchas personas enfrente, pero perro ladrador, poco mordedor. El otro día yo coincidí en otra tertulia de esta casa con José Luis, nos invitó otro José Luis Barceló, y precisamente hablábamos de que quizás sea el momento de ir subiendo
decibelios, no solamente en ruido, sino aumentar la intensidad de las protestas porque nos estamos jugando cosas demasiado graves como para dejarlo exclusivamente en concentraciones de 100.000, 200, 300.000 personas y que luego esperemos a que nos convoquen para la siguiente. Bueno, eso pasaba. Una parte del discurso de Abascal. No estuve presente, estábamos en los actos, estábamos porque Martín también estaba en los actos del 90 aniversario de la Fundación de Falange, pero sí he leído bastante, he escuchado por lo menos extractos de los discursos, he visto fotos, he visto vídeos, y sí que es cierto que, igual que cuando ha comentado la retahíla de traidores que Abascal, a los cuales se suma Pedro Sánchez, se ha dejado a uno que lo tenemos bastante reciente, que es Juan Carlos I, cuando menciona un Borbón que es Fernando VII y no menciona al otro. Pero sí hay una parte de su discurso que me gusta siempre y cuando no se quede ahí. Y ha dicho que si Pedro Sánchez ha tomado la decisión de saltarse la ley, no podrá reprochar a los españoles que hagan otra cosa. No, vamos a ver, yo te digo que ayer hubo mensajes de mucho grado. Si eso es verdad, es decir, si estas manifestaciones son un punto de partida, no una finalización, un punto de partida, para demostrar al felón que va a tener a buena parte de la población en contra y buena parte de la población, repito, como decía antes, que no se va a contentar con ir cada X tiempo o simplemente acudir a las urnas, chapó por esta manifestación, esta organización, las personas que fueron y se quedan logrados los objetivos. Si es exclusivamente maquillaje, es decir, somos más potentes en la calle que el Partido Popular, cosa que creo que neguemos ninguno de los que estemos aquí, pero también hemos mencionado muchas veces que no siempre el que gana en la calle gana en las urnas. La inmensa mayoría de los votantes no van a manifestaciones. Eso está claro. Entonces, pero te quiero decir que es... Por eso digo, si nos quedamos en lo que ha sido y lo que puede ser, yo le doy un toque de confianza. Pero como conozco el percal y los que llevan muchos años manifestando, haciendo concentraciones, se nos silencian las concentraciones. Tú sabes, tú has acudido a actos multitudinarios y que tampoco habían existido o que solamente se cogían 3 o 4 fotos de descerebrados y demás. Ayer mismo se comentó, nuestro acto del 90 aniversario de la Fundación de Falange se celebró en la Hermandad de la Vieja Guardia porque no encontramos ningún local pagando que quisiera que nosotros pudiéramos celebrar el acto allí. ¿Por qué? Por la ley de memoria democrática. Es decir, no solamente se nos sanciona. No, bueno, si pueden sancionar al hotel que os alquilen la sala. Exactamente. Entonces, claro, es evidente que yo celebro y por eso nosotros vamos a seguir saliendo a la calle, porque en la calle de momento, mientras la acción del gobierno no lo impida, y si no lo impida ya veremos lo que hacemos, vamos a seguir haciéndolo. Pero que sepa la gente también que las reglas del juego son las que son y que hay un momento en esta vida en la que tienes que tomar una decisión y dar un paso adelante. Vamos a ver, yo quería... libertad y democracia, Martín, no son sinónimos. En España hay democracia y la democracia no está en peligro, está en peligro en la unidad de España. Libertad y democracia son antitéticos, de hecho. No solamente no son sinónimos, sino que la democracia es, pues, por en sí mismo, un mecanismo para efectivamente violar, enmascarar, convencerte de que vives en un estado de libertad, que es justamente lo contrario. Y perdonadme que en todo caso que empiece pidiendo disculpas, que efectivamente hemos empezado tarde, estábamos dando tiempo. Ya, lo he visto, pero a propósito, buenos días, ¿no? Buenos días. por eso digo que buenos días, que llegaba por el tráfico, pero y porque cuando hay 4 gotas en esta ciudad y en esta región, pues la gente, yo creo que vengo de fuera, es una locura. Pero sí, efectivamente, libertad y democracia no solamente no son sinónimos, sino que desgraciadamente son antitéticos. Son 2 términos que no son compatibles, especialmente lo que conocemos o lo que el régimen y el Estado ha dado en llamar democracia, que es esto que consiste en que tú vas a votar a unos tipos cada X tiempo, iba a decir cada 4 años, ¿no? Cada cuarto de hora, porque ahora estamos votando cosas cada cuarto de hora, menos las cosas importantes, menos las cosas que, y en todo caso los resultados de las votaciones pues tampoco son trascendentes. Tú dices una cosa, defiendes la contraria, votas la tercera, si formas parte de un partido, pues como ya habéis puesto esta mañana en diversos cortes, estás sujeto a la norma de partido y no a tu conciencia y no al resultado, de manera que, vamos, no hay una cosa más lejana que la libertad de la libertad que la democracia tal y como está concebida.
en la actualidad, ¿no? Hemos vivido etapas en las que se hablaba de regímenes dictatoriales y autocráticos y no sé qué, donde he conocido bastante más libertad a la toma de decisiones, bastante menos censura, bastante menos persecución de la que vivimos nosotros. Estáis hablando de un caso muy concreto, hablabais de la censura informativa que se produce de forma más que obvia, de una forma absolutamente concertada. No es posible que el 100% de los periódicos supuestamente asimilados a una forma de pensar genéricamente de derechas, el 100% de los periódicos ignoren un acto del tipo que sea, como si fueran vacas en medio de la calle, ¿no? Es decir, que ignoren por completo la presencia de 100.000 personas en la calle con independencia de lo que te produzcan, pues me parece de locos, como me parece de locos que en el otro, un poquito más abajo, se hubiera concentrado también bastante menos personas, pero en todo caso con una cierta importancia, y también se ignore, porque lo importante es darle el reflejo a lo que se quiere dar en este momento. Por cierto, en este grupo de comunicación sí hemos dado cobertura a esa manifestación que hubo. Yo creo que a favor de Palestina no fue, porque flaco favor le hacen, donde nuestra corresponsal, Adalys Casares, fue agredida y le agarraron el móvil. Sí, no, yo creo que yo estoy contigo. Yo sí pasé por esa manifestación, pero por una sencilla razón, porque los actos que mencionábamos, se pillaban de paso. Claro, íbamos a comer después a un restaurante que estaba justo al otro lado de la Puerta del Sol, donde ellos terminaban, y sí que los vi, y efectivamente corroboro que menos de Palestina y de apoyos a Palestina estaba aquello lleno de cualquier cosa, ¿no? Por eso nosotros sí hemos publicado de muchos piojos, pero lo cierto es que efectivamente esas informaciones se han censurado, se han callado de una forma claramente orquestada para irte a Málaga a montar una, que por muy bien que esté, y que efectivamente 20.000 personas en Málaga son un huevo y que requieren una cobertura informativa. No puede ser que se ignore, como no puede ser desde el punto de vista histórico que se ignore el aniversario de la fundación de un partido que, según parece y según todo el mundo hablaba y se nos quiere hacer ver, ha sido el partido no solo hegemónico, sino la representación de todos los males, ¿no? Pues que aunque no fuera más que para eso, alguien tendría que haber dicho que ayer se cumplían 90 años y que había unos actos de conmemoración. No importa. Eso no es que los periódicos y la radio y la prensa en general, menos el minúsculo medio, como decía Jesús, no están para eso, están para ponerse, como dice Paje, exactamente en la misma posición de Paje, que cualquier disenso, cualquier cosa en la que no estés de acuerdo, se convertiría en una especie de como ha definido él, ¿no? De transfugismo, ¿no? Porque si un periódico se sale de la línea editorial que le han mandado, que le han marcado, no la de su periódico, sino la del conjunto de esos periódicos que se manejan en ese entorno, pues ya está fuera de la foto, y ya está en eso que se llamaría el transfugismo. Si se le ocurre, es que no quiero ni pensar lo que habría pasado si a un Carlos Herrera, si a un enano mental como el de Radio, o a cualquiera de esos periódicos les hubiera ocurrido poner elogiosamente una fotografía y tal. Lo crucifican. O sea, yo querría oír al Jiménez Los Santos hablando de una portada en el ABC con una foto brutal. Se hubieran pasado a cuchillo los unos a otros, porque se han salido, porque se han convertido periodísticamente en eso que Paje define como tránsfugas, ¿no? Porque hay una norma, y esa norma de la libertad democrática en la que hablamos ha implicado que se silencien las cosas. Y te lo dice alguien que le trae sin cuidado esa manifestación, que pretendió, y que lo dije en los primeros días, que pedí expresamente que se mantuviera en términos de unidad nacional y de apartidismo, precisamente para lograr y para que se pudiera lograr un consenso mayor en torno a esa manifestación, que incluso di mi apoyo, aunque coincidían con nuestros actos conmemorativos, y que le tardaron, lo siento mucho porque está vinculado a esta casa, le faltaron 5 minutos en una entrevista contigo a Marcos de Quinto para pedirlo por el régimen del 78 y por la Constitución, en la que yo me cago. A ver si queda claro, ¿no? Pero a ver si vemos una cosa
mesa, ayer los oradores ni hablaron de la Constitución, ni del régimen del 78, porque yo Todo creo lo que tú que quieras, eso no pero está para en eso hay que haber peligro. ido. O sea, para eso hay que haber ido. A la de Barcelona, que nuestra gente fue, yo no pude ir, pero tanto Manolo Andino como Norberto Pico, como otro nutrido grupo de falangistas, fueron para allá con la misma intencionalidad con la que yo publicaba ese interés en ir a una manifestación cuyo objetivo debía ser el que debió ser y el que, por lo que contáis, fue finalmente, con excepciones, porque luego el propio Buxaré ha hecho referencia a la Constitución nuevamente cuando tú le has entrevistado. Porque es que es superior a sus fuerzas. Nada más abrir la boca en Barcelona, nada más abrir la boca, se empezó hablando del régimen de la Constitución. Bueno, Pues claro, que luego tú vengas a una manifestación en Madrid y que resulte que finalmente, gracias a Dios, se ha conseguido más o menos mantener en términos de unidad nacional. Bueno, pero para eso hay que haber ido. Pero y, yo digo, tanto te han echado. Me echó de esa manifestación. Digo yo lo siguiente, los organizadores de esa manifestación, independientemente de que ahí iba gente de todo, que a mí me parece bien, yo lo voy a decir, porque entonces no vamos más que lo de esta mesa. Es decir, había hasta peperos. Yo digo, naturalmente, y hacen bien, claro. y bienvenidos sean peperos, socialistas, todos los que quieran defender la unidad de España, cada uno de su punto de vista. La organización a la que se sumaron muchas asociaciones, que unas me gustan más y otras no me gustan nada, a mí me hubiese encantado que se hubiese sumado esos socialistas buenos que no existen, porque también es un anacronismo hablar de socialistas y hablar de gente buena. Me hubiese gustado que se hubiesen sumado que se hubiese juntado el Partido Popular, me hubiese gustado, y entonces se sumaron una serie de asociaciones, pero en ningún caso el director de NAES, que es Iván Vélez, y aquí en varias entrevistas que le he hecho para convocar esta manifestación, dijo, la convocatoria es a favor de la unidad de España, Javier, que es lo que está en peligro. Sí, Javier, pero tú bueno, mismo esta mañana llevas toda la mañana, y lo decían también todos los medios, llevas toda la mañana haciendo una referencia expresa a que esa convocatoria ha sido hecha por DNAES e impulsada por Vox. Pues creo que es un error, porque entenderás, es una realidad, pero es un error, pero entenderás que quienes no militamos en Vox, quienes queremos tener un planteamiento político distinto, con independencia del respeto o del no respeto que nos merezca un partido, tenemos el derecho a no ir a una manifestación, a no acudir a una manifestación en la que quien nos convoca es un partido con el que tenemos manifiestas diferencias, entre otras, además estructurales, que tienen que ver efectivamente con la defensa de la Constitución, con la defensa del régimen del derecho, con la defensa de la monarquía, con la defensa de la pertenencia a Europa. Yo pedí expresamente, yo no soy nadie para pedirlo, pero creo que era un momento magnífico para hacer precisamente un cambio radical en toda esa estrategia, en este momento en el que lo que se juega ni es como tú has defendido muy claramente, ni es la Constitución, ni es el régimen, ni es nada que no tenga que ver con otra cosa que con exclusivamente la continuidad de la nación como un... Pues yo creo que lo de ayer, sinceramente, fue un puñetazo en la mesa. De Vox. Pero es que ese éxito fue gracias a Vox. Bueno, vamos a ver, Martín. Es magnífico. Ese éxito porque tendrás que entender que eso lo limita. Yo lo que creo es que esa convocatoria hubiera tenido otras condicionantes y otras consideraciones si efectivamente se hubieran conseguido tratar, hombre, que al final el único político que intervino fue Santiago Abascal. Claro, porque es que a lo mejor es el momento en el que no tienen que intervenir ningún político. Si queremos efectivamente desvincular, traspasar el problema, a ver, es que es estructural. La existencia de partidos como tal, partido como concepto, es que no hay que pensar mucho. El partido como concepto es una unidad que defiende un caso, una posición concreta política respecto a todos los demás. Es así de sencilla la definición de partido. Cuando tú estás haciendo una concentración o un lo que sea en nombre de un partido como tal, estás excluyendo por definición... aunque seas capaz de llegar a alianzas, estás excluyendo por definición al resto de los partidarios de otros partidos. Martín, y yo creo que en este momento lo que está en juego está muy por encima, infinitamente por encima de una condición de partido. Diga lo que diga Paje, haga lo que haga Abascal o haga lo que haga, insisto, que a mí me gustó mucho y te lo dije cuando entrevistaste a Iván Vélez en la convocatoria y que te afeé en su momento que otro individuo, no me acuerdo en qué momento, había dicho lo contrario y que después he escrito respecto de Marcos de Quinto. Yo creo que es un error grave que en un momento trascendente como en este momento en el que lo que se juega es exclusivamente o muy por encima de todo la unidad de España, se cometan esos errores. Que yo te pueda además decir,
Oye, que yo me alegro un montón, no 100.000, 500.000 ayer en la plaza de Colón si fueran necesarios, que me alegro un montón, pero que no puedo colaborar con eso, A ver, que por definición no puedo colaborar con eso. A ver, Martín, tú sabes que yo estoy en el 90% de los casos, coincido contigo en tus valoraciones, pero yo creo que aquí, permíteme que te diga que hay un punto en el que yo estoy en contra de la partitocracia, por supuesto, es decir, me parece que un sistema de partidos es absolutamente horroroso, pero tú dices, es que está Vox, que se posiciona, y ya es un partido y ya está con su posicionamiento político. Pero si tu posicionamiento político es que tiene que haber más Estado o menos Estado, si tienes que ser más liberal o menos liberal, entiendo que te estés posicionando de una manera política determinada en la que puedas contradecir la que tú tienes respecto de tus ideas. Pero cuando lo que tú defiendes es la unidad de España, ahí no intervienes como partido. Ahí entonces no tienes necesidad de intervenir como partido. Entonces deja las cosas en manos de Naes y entonces habla con Antonio y no intervengas como líder del partido. Pero vamos a ver. Es que eso es como pedir que los actos de ayer de Falange no lo convocaba. Claro, por eso. Pero es que esto lo convocaba una fundación al que se invitan a todos los partidos y solo un partido acude. Claro, pues me parece de maravilla y además Vox se vuelca en que eso sea un éxito. Pues tú te pones a leer y no haces nada. Sí, por eso yo antes cuando he definido el éxito de la manifestación he dicho que me gusta la oro. Martín ha venido a añadir porque no me gusta, pero considero que ha sido un éxito para Vox, para vos como partido político hacerlo, porque claro, ofreces en la mesa después de que varios tarados estén poniendo en duda que si Vox se hunde porque una tarada que le debe todo al partido resulta que... Yo tampoco sacaría de eso conclusiones. O sea, siendo eso que tú estás diciendo, siendo verdad, yo tampoco sacaría conclusiones acerca de si se hunde o no se hunde, porque 100.000 personas salgan en Madrid. No, pero es que yo te digo que o compramos el mensaje a determinados periodistas o comunicadores, o no se lo compramos, porque el otro día yo mantenía una discusión, qué malo es Busa, ¿por qué? Y a la vez me decían, yo no escucho a Federico porque solo dice mentiras, qué malo es Busa, ¿de dónde te sacas eso? Porque lo saca Federico. Bueno, pues claro, es que así no va. Espera, Jesús, es que luego yo he visto imágenes del acto de Málaga del Partido Popular y creo que había más banderas andaluzas que españolas. Pero bueno, eso es igual. Es decir, es igual. Hay que ir a la raíz de los problemas. Y yo creo que nuestros oyentes agradecen que vayamos a la raíz de los problemas. Si Martín y yo estamos defendiendo que si haces un acto de estos, la Constitución no tiene ni que mencionarse, no es porque nosotros estemos en contra de la Constitución, que sí. Es que creemos que la Constitución es la culpable de lo que está ocurriendo. Es decir, no es como muy bien dice José Luis, hombre, podemos luego debatir de unos temas aleatorios relacionados con nuestra manera de pensar y cómo lo queremos. Yo tampoco estoy, tú no has puesto la Constitución, has dicho lo del Estado, más Estado, menos Estado, más liberal, menos liberal. La gente que estaba ayer, algunos ni les hables de Estado ni les hables del liberalismo porque no saben lo que es. Pero la gente que estaba ayer allí tienen que saber que si estaban allí protestando por lo que está ocurriendo en España es a causa del régimen del 78, a causa de la Constitución del 78, a causa de los reyes, dos últimos jefes de Estado que hemos tenido, y la que mañana, la pobrecilla, como todavía no tiene 18 años, los cumplirá mañana, va a jurar la Constitución para seguir todo, según ella, que para mí, lo he comentado muchas veces y lo digo una vez más, yo creo que no va a llegar a reinar, siempre he comentado, la monarquía de los Borbones empezó con Felipe V y acabará con Felipe VI. Pero ella va a defender la Constitución y entonces lo que no puedes es engañar a la gente y decir que todo esto que se está haciendo es malo porque está atentando contra la Constitución. Es que si atentara contra la Constitución, yo era el primero que le daba una palmadita en la espalda a Pedro Sánchez. Pero es que el problema es eso, es que es marco legal. Sí, pero es un marco legal que nos ha llevado aquí, José Luis. Si yo no te digo que no. Es que no ha sido una casualidad y se han juntado los astros. Oye, permitidme una cosa, que esto es importante. Vamos a escuchar la pregunta que le hace Odaís Casares a Paje, porque esto se ha hablado poco. Y luego Paje ha intentado hacer malabarismos diciendo que es demócrata antes que socialista. Hombre, si fuera demócrata y votaras en conciencia, según tú, no votarías a favor de la amnistía ni del pacto con los secesionistas, con lo cual no eres demócrata, eres un bloque monolítico porque al otro lo llaman transfuguista. Yo soy un defensor del transfugismo. Entiéndase lo que quiero decir. Yo soy un defensor de que la gente tiene que votar en conciencia. Y si yo estoy en un partido que en un momento dado saca una moción con la que yo estoy en contra, yo voy a votar en contra de esa moción. O te vas del partido. Me voy del partido. Claro, desde que parece que te hubieras atado. Yo, claro, por eso, partido. Pues entonces que estás atado allí con una cadena. Por eso digo
que es que encima Paje engaña, porque dice, no, yo es que soy demócrata antes que socialista. No, eso es mentira. Si fueras demócrata, tú votas en conciencia de una cosa, o te vas de ese partido al que pertenece. Entonces, bueno, vamos a escuchar la pregunta que le hace a Daís, estemos atentos, y lo que contesta Paje. Con el juego este del rasca, que tienes que darle para saber exactamente la pregunta, pero ya después. Señor Paje, si está en contra de Puigdemont y en contra de la amnistía, ¿por qué no le dice a sus diputados que voten contra la investidura? Porque soy demócrata antes que socialista incluso. Y vale, por tanto, en los que apelen al transfugismo están apelando al fraude político, al fraude a los votantes, están cogiendo atajos. Sinceramente creo que fue muy digna la posición que tuvo el propio Feijóo al decir que él no querría en ningún caso gobernar con apoyos de tránsfugas. Yo creo que eso marca bastante claro que no se puede contestar a un atropello constitucional como el que representa Puigdemont con otro atropello a la democracia española. Y de verdad, créanme que hay que tener límites claros, es lo que vengo a dejar claro, los límites, y uno es ese. La gente que votó al PSOE votó a Pedro Sánchez. Le puede gustar más o no a los otros partidos, pero no votó ni a Feijóo ni votó a Vox. Y todo lo que sea parte de eso sería... Es decir, tú estando ahí, esos 20 diputados buenos de los que hablaba Feijóo, es decir, oiga, es que por encima del partido está la unidad de España. Y si usted es socialista, mientras el PSOE, y el partido en el programa no ponía vamos a colaborar con esto para romper la unidad de España, tú no eres ningún tránsfuga. Tú te sientes engañado por el partido al que representas. No tienes ni que dimitir. No, tú lo que tienes es decir, me voy al grupo mixto, pero yo voto en contra de esto. Que eso no significa votar a favor de Feijóo. Significa, esto no lo acepto. Porque esto se trata de que aquí han pervertido incluso el concepto de la lealtad al partido por encima de la lealtad a tu propia conciencia. Claro, pero es que este indocumentado, porque es un indocumentado y un ignorante, un tuercebotas, lo que dice es que es transfugismo cuando transfugismo significa otra cosa. Transfugismo es pasarte a otro partido, sí. Directamente. Sí. Y aquí nadie le está preguntando sobre si se pasa a un partido o a otro. Ahí le están preguntando si una medida como la amnistía él la votaría o no la votaría. Y él dice que él está por encima de eso porque está a favor de la democracia. No, ha dicho algo más grave. Y va en la línea de lo que tú ibas a decir después. Ha dicho que los límites están en la Constitución. Eso es. Y con lo cual, quiere decir que si la Constitución amparase, hipotéticamente amparase la amnistía, entonces sería claro. Y esto es lo grave, porque ni amparada ni sin amparar, la amnistía es una barbaridad, es una canallada. Y lo que es peor, para garantizar que está dentro del marco constitucional, ese marco legal que tú te ibas a referir cuando has contado, Javier, para referirte a eso no te hace falta más que a Conde Pumpido y su corte de sotanas de estas de todas arrastradas por la mayoría progresista. Claro, la mayoría progresista. De manera que es una barbaridad y es otra de las cosas que se está gestionando y que se está diciendo en estos días, que es que el problema está en que no tiene encaje constitucional. Mentira. Primero, esta Constitución tiene un encaje para lo que quieras, Puedes hacer las mayores barbaridades del mundo que tienen encaje constitucional. Pero si no lo tuviesen, por pequeño que fuere el error, no te preocupes que ya vendrá con el Tribunal Constitucional. ¿Y esto qué significa? Que ya es normal, ya es normalizable, ya es lógico, ya es razonable que puedas concederle a unos criminales que además hace 4 días y medio, que encima han sido indultados previamente, que además les han quitado delitos de por medio para que no haya problema, que ya se puede conceder la amnistía, que no es un problema de encaje constitucional, que la amnistía es una canallada en sí mismo, que es una aberración, que es la ruptura de todos los derechos de los españoles en su conjunto respecto de la igualdad, respecto ante la ley y ante todo lo demás, pero es que además es un atentado grave, brutal, precisamente de eso que se supone que se iba a defender en las manifestaciones de allá, que es justamente la unidad de España. Lo diga o no lo diga la Constitución, agarrarnos a su lenguaje, al lenguaje del encaje constitucional, como agarrarnos al lenguaje del transfugismo, como agarrarnos al lenguaje de cualquiera de esas cosas que nos dicen estos tíos, es una butad, es una barbaridad, es algo que no podemos tolerar. Su lenguaje es perverso, sus conceptos son perversos, la amnistía es una barbaridad porque lo es en sí mismo, no porque Jesús Muñoz. Jesús, y luego vamos a escuchar las palabras que dijo Abascal ayer en la manifestación de Colón. Pero Jesús, las palabras de Paje son muy graves. Te quiero decir que si alguien atenta contra la democracia es el propio Paje que dice, no, es que como somos demócratas vamos a votar, a pesar de que nuestra conciencia nos impide, la destrucción de España. Es decir, yo creo esa lealtad al partido, pero es que él lo dice, engaña a bobos. O dice, yo soy demócrata
antes que socialista. Mentira, eres socialista antes que cualquier otra cosa, puesto que vas a votar una cosa en la que estás en contra porque te lo ha dicho el partido. Por lo tanto, antidemócrata de hecho. Porque eres Lo que pasa es que la palabra democracia tiene que venir en todas las frases en las cuales cualquier político profesional hable, aunque estén hablando del tiempo que hace o de fútbol o de temas sanitarios, la palabra democracia tiene que venir. Entonces, como no sabía salir del paso, pues dice, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ponerme aquí la pegatina en la frente de que soy demócrata y entonces a partir de ahí ya avala todo lo que yo haga. Yo estoy en contra de la amnistía, me llamo Paje, pero como soy demócrata, pues no puedo votar en contra de la amnistía porque mi partido me obliga por cojones a que vote lo que yo quiera. Entonces la gente lo que tiene que ir es al fondo de la cuestión. Vamos al fondo. ¿Qué es ser demócrata? Hacer lo que te obliga a hacer tu partido. Entonces, en el momento que haces una cosa distinta, aunque sea contrario a tu quehacer, contrario a tu patria, contrario, porque yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los extremeños, los que votan bueno, extremeños, sí. Bueno, eso es vaya. Los castellanos manchegos que llaman ahora, que votan a este sujeto, independientemente de que le voten a él o que voten a otros partidos de allí, están en contra de la amnistía. Sí. Porque, entre otras cosas, Extremadura es de una, y Castilla-La Mancha, Andalucía y demás, son regiones, Murcia también, que más gente ha llevado a Cataluña a trabajar y han construido una Cataluña próspera gracias al trabajo de esos españoles de otra parte. Entonces son los que más les tiene que doler que esa parte de España, que es Cataluña, quiera separarse y que precisamente sea su partido al que están votando el que le esté dando una amnistía para no solamente que podáis separar y hacer lo que os dé la gana, es que además lo que habéis hecho os aplaudo y como Estado, porque una amnistía es eso, pedimos perdón por haberos encarcelado, por haberos multado, por haberos quitado una serie de derechos, porque la amnistía termina siendo eso. Entonces, el español medio tiene que darse cuenta, y volvemos a lo de antes, que lo que nos estamos jugando es mucho más importante que lo que los políticos nos hacen creer. Aquí lo importante no es si gobierna Sánchez o no, porque Sánchez ya está gobernando. Aquí Sánchez nos ha metido una serie de leyes aberrantes durante 4 años de las que ya no se habla. Ya hemos asumido que esas leyes son intocables. Ahora lo peor es lo que viene. Por supuesto que lo que viene es peor. Pero es que lo que venga después de lo siguiente va a ser peor. Y vamos asumiendo que todas y cada una de las trágalas con las que nos va metiendo este régimen del 78, ya, pues como se ha aprobado, ya es intocable. Habla de la gente de que se haya profundizado más en el asesinato del aborto, que ya no le importa. Hablarle de la ley trans, de la ley de solo sí, de la ley de memoria democrática, de cosas que nos han tenido sublevados y con razón durante 4 años y que ya han quedado en un segundo plano y que no se van a tocar. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista siempre va avanzando y porque la derecha, cuando gobierna, no solamente no toca nada de lo que ha hecho el Partido Socialista, sino que lo va apoyando. Y lo amplía. Por lo tanto, el español se tiene que dar cuenta dónde está el problema. El problema no está en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una consecuencia lógica de este régimen. El problema está en el régimen. Y si hoy es Pedro Sánchez y mañana nos lo quitáramos de en medio por algún subterfugio electoral, moción de censura en el cual Bildu se cabrea o el PNV se cabrea y tal, al día siguiente tendremos otro Pedro Sánchez con otro nombre haciendo iguales de payasadas. A ver, yo solo quería rápido porque tenemos muchos cortes que os quiero poner. Vale, lo de la amnistía, yo creo que lo dimensionáis de una manera muy corta, por decirlo de alguna manera. Es decir, Martín hablaba de los indultos. ¿A cuántos se indultaron? A los cabecillas del golpe de Estado, ¿no? A 10, 11. A los que estaban en la cárcel. A los que estaban en la cárcel. Se indultó a esa gente, ¿no? En esta ocasión me refiero, sí. La amnistía supondría la anulación de miles de procedimientos judiciales. Es decir, tiene una dimensión... Hablamos de más de 3.000. Eso es. Tiene una dimensión enorme. Entonces, la gente piensa que la amnistía va a suponer que a Puigdemont y a toda esta patrulla infecta les salgan beneficiados, que también, sino que va a haber miles de personas en toda Cataluña que agredieron a policías, principalmente agredieron a policías, a guardias civiles. Bueno, destrozaron comercios. Incendiaron las calles, tienen, aparte de sanciones penales, tienen multas económicas enormes, por razones obvias. El destrozo jurídico, por decirlo de alguna manera, de esa amnistía sería cargarse el Estado de Derecho. ¿Vale? Pero un segundito. Y que además sería una nueva ley de memoria democrática la que decía que los que nos oponemos a todo eso
todos también somos culpables de represión contra esto, porque si son buenos y también podemos ser acusados. Que estuvo mal hecho. No se está acusando a los Ese que es el asesinaron problema. en el 36 de ser los malos cuando fueron los asesinados, pues también nos podrán acusar a todos los que durante estos años nos hemos manifestado en contra del separatismo, que si nos estamos enfrentando a algo que ya es legal, los ilegales seríamos nosotros. Claro, es que a lo que yo voy es que el Estado que tenemos, el Estado español, es un Estado fallido. Eso es evidente. Ninguno de los que estamos en esta mesa, o por lo menos hablo yo en primera persona, estamos de acuerdo en cómo está funcionando España desde que se dictó la Constitución y desde que murió el general Franco. Todos estamos de acuerdo en eso. Esto es un giro de tuerca más que lo que hace directamente es dinamitar España de cabo a rabo. Entonces, cuando a mí la gente me dice, bueno, es que hay que salir a la calle, y si yo no cumplo las leyes, ¿por qué tengo que...? Si las leyes ahora se las pasan por el forro el que quiere, es decir, pues voy a salir a la calle y voy a quemar y volcar coches de la gente, como hacen ellos. Y luego que me indulte el gobierno de turno. Yo lo del mensaje de Abascal. Claro, pero lo hablamos tú y yo, Jesús. Si se para ahí el mensaje de Abascal en decir, aviso, si incumplimos la ley, aquí le cumplimos todos, o todos moros o todos cristianos, chapó. Claro. Pero claro, si luego van a decir, no, yo lo que voy a hacer es ser más papista que el Papa y más respetuoso con la legislación. Es que muchas veces nos ponemos a decir cosas que no ha dicho y que nos estamos jugando la vida. Pero te quiero decir que es que vamos a escuchar a... Por eso digo que yo soy el primero que apoya algo cuando se hace con fundamento de que sea legal. Pero cuando la legalidad desaparece, habrá que empezar a hacer cosas que no como son legales. dice mi amigo David Pérez Tomé, hoy es día de celebrar y estar contento de lo que ayer sucedió. O por lo menos esa es mi visión de las cosas. Yo también. Vamos a escuchar a Santiago Abascal y su intervención en la Plaza de Colón. Sus leyes y las libertades e igualdad de los ciudadanos españoles están amenazadas por el secretario general del Partido Socialista y por el aplauso unánime del Comité Federal del PSOE. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indignidad! ¡Qué traición! Y eso es lo que hoy nos vuelve a convocar a esta Plaza de Colón. Y esa amenaza exige de todos nosotros unidad y patriotismo frente a cualquier tipo de tentación partidista, porque enfrentamos la peor amenaza a la nación y a la libertad durante todo el periodo democrático, porque el golpe perpetrado en 2017 desde la Generalidad traidora hoy se pretende perpetrar desde el Palacio de la Moncloa y no lo vamos a permitir. Por ello, una vez más, conjurémonos en esta plaza para denunciar y para advertir. Para denunciar y para advertir al presidente más corrupto de la historia de España. Para denunciar y para advertir al político que pretende amnistiar a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder. Para denunciar y para advertir al megalómano que sueña con pasar a la historia y que sin ninguna duda pasará, pero junto al conde don Julián, a Bellido Dolfos, a Godoy, a Fernando VII y por supuesto junto a Sabino, Arana y Puigdemont, junto a todos los traidores de la historia de nuestra patria. A ese autócrata venimos hoy aquí a advertirle y a combatirle por todos los medios legítimos. Y no le imploramos, ni le pedimos, ni le suplicamos. Únicamente le advertimos de las consecuencias de dar por rotas la Constitución, las leyes y la igualdad de los españoles. El autócrata, sin escrúpulos, debe saber que responderá. Bueno, yo creo que magnífica la intervención desde mi punto de vista de Abascal, pero también os digo que hubo muchos asistentes que saludaron a este medio. No os quiten los cascos, es que yo veo que tenéis una gana de liberaros de los cascos. Es para oírte mejor como Caperucita. El ala izquierda de la mesa. A ver,
Vamos. Yo lo he leído también. Bueno, vamos a escuchar a aquellos asistentes que ayer acudieron y que la verdad es que saludaban este medio de comunicación. Yo me senté como Paul Newman atravesando el pasillo de la Concha cuando te dan un premio y se te acerca la gente a pedirte. Bueno, la verdad es que muy amable y mucha responsabilidad la que ayer sentí con tantos y tantos amigos saludando y felicitando a este medio de comunicación. ¿Por qué el venir hoy a esta manifestación, a esta concentración? ¿La unidad de España está en peligro? Sí está en peligro la unidad de España y lo que no puede ser que un presidente traidor y cobarde pacte con los que han matado a muchos compañeros míos, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como hasta los propios miembros de su partido. Es que ha sido tan cabrón con todas las palabras que ha traicionado a su propio partido por tener un silloncito. Eso no se puede consentir. España vale más que un sillón. Tenemos mucha historia. Tenemos a hablar de Lezo, tenemos a Lepanto, tenemos a Juan de Austria, tenemos mucha historia y por este señor la estamos perdiendo toda nuestra historia. Pues no lo podemos dejar nunca. Sánchez a la cárcel. Sánchez a la cárcel, sí, con señor. Puigdemont, los dos a la cárcel. Bueno, y permitirme otros asistentes que también nos saludaron y ahora os voy a hacer una pregunta. Amigos, han vendido desde Ciudad Real, concretamente desde Tomelloso. Correcto. ¿Por qué había que estar hoy aquí? Para defender la unidad de España y que este sinvergüenza que es Pedro Sánchez no la rompa en 1000 pedazos. Bueno, la unidad de España está en peligro y la pone en peligro el propio gobierno de España, ¿no? Correcto, tenemos el enemigo dentro de casa, así que lo que hay que hacer es que echar a este gobierno de inmediato y sacarlo de la Moncloa y que nos revalide cuanto antes. Bueno, espectacular la manifestación y la cantidad de gente que ha venido, ¿no? Sí, ha sido un apoyo bárbaro, tenía que haber todavía más, pero bueno, aquí estamos defendiendo la unidad de España. Pues muchísimas gracias. A ti. Gracias. Luego escuchamos a Girauta y a Chamorro. Yo os hago una pregunta. Hoy hay unos medios de comunicación, precisamente de la izquierda, excepto el Plural, que sacó 4 fotos de varias horas antes de que empezara el acto. Y dice, fracaso brutal de Abascal. Y ponía como ejemplo el Plural a Feijóo, que me diga a Federico Jiménez Los Santos como ejemplo. La manifestación ha fracasado por Federico. Hay un cacao mental, pero la pregunta que os hago, ha habido muchísimas más personas que las que hubo hace 3 semanas en la plaza de Felipe II, que solo convocó el Partido Popular, y mucha más gente de la que ha habido en Málaga. Vos con esto, vamos a intentar, centrarnos a esto. Sí. Ha dado un puñetazo en la mesa respecto a otras movilizaciones. Aquellos que consideraban que Vox ya no podían sacar a nadie a la calle, movilizar a gente, ¿ha dado un puñetazo en la mesa? Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo, como formación política, Vox es el partido que más capacidad de movilización tiene. Entre que eso no significa luego que lo votante, porque eso lo sabemos mucho. Pero yo hablo a nivel de movilización, sí. Lo que ayer pudimos ver en la calle. Con el Partido Popular llamando a que no se acudiera y con un medio de comunicación que muchos votantes de Vox sobre el papel pueden estar escuchando, y ese medio de comunicación, que es el radio, aconsejaba también a no acudir a esa manifestación. Por eso digo que algo está cambiando. No, bueno, yo creo que es continuista. Es decir, a mí me parece que Vox no ha dejado de tener capacidad de movilización, siempre la ha tenido. Bueno, es muy fácil, muy complicado movilizar gente. Sí, y yo colaboré durante mucho tiempo en esa movilización. En esa movilización y la verdad es que es, entre comillas, relativamente fácil llevar a la gente de Vox a la calle. Es decir, se movilizan inmediatamente. Es decir, tú una mañana necesitas a 150 personas que te ayuden para el día siguiente montar un acto y tienes a los 150 ahí los primeros, y hay un sistema muy, muy bien trabajado dentro de la estructura de Vox. Para mí, precisamente, yo creo que de todas las vicesecretarías que tiene Vox, tanto provinciales como nacionales, las que mejor funcionan son las de movilización, porque otra cosa es que luego el votante sea el votante y pero lo que es la capacidad de movilización es evidente que yo creo que no la ha perdido, que no tuvo un pinchazo y no lo ha tenido nunca, sino que cada vez que se ha montado algún acto, los actos son exitosos. De ahí el interés de Vox de apoyar este acto desde el exterior y no siendo el organizador, porque suponía que sus bases y su gente iba a movilizarse mucho e iba a garantizar que fuera un éxito de asistencia, independientemente de los contenidos y demás, ¿vale? Es decir, yo creo que sí se ha intentado salvar el mensaje de por la unidad de España, y todo el mundo que estaba allí, y yo estuve,
todo el mundo hablábamos de la unidad de España. De hecho, yo he colgado en Instagram una foto con la gente que estuve, con nuestra amiga Arantxa Cabello, y mi lema abajo fue por la unidad de España. Es decir, teníamos muy claro por lo que estábamos allí. Así que como acto y como movilización, yo creo que Vox es el partido político o el ente social que más capacidad tiene para movilizar gente, más que un partido de fútbol. Es decir, yo creo que en ese sentido, esa pregunta que haces, yo creo que sí, tajantemente. La pregunta es, si ayer dio Vox un puñetazo en la mesa demostrando que tiene una capacidad de movilización bastante mayor de la que ha tenido el Partido Popular hace 3 semanas con todo el apoyo mediático, aquí ha habido un silencio brutal. Hay una cosa importante, y es que el Partido Socialista y el Partido Popular forman parte del modelo habitual, del modelo tradicional, y por lo tanto la movilización es una movilización más lenta, más pesada, tienen todo ya hecho, de vez en cuando necesitan dar un golpe en la mesa, no sé si es un puñetazo, pero un golpe en la mesa y hacer cosas como la de Málaga, que tampoco es fácil, de meter 20.000, o la de la semana anterior, pero eso es un elefante un poco más lento, un poco más complejo de mover. Y luego están aquellos que durante muchos años, décadas, me atrevo a decir, se han sentido, bueno, han estado en esas manifestaciones también en muchos casos, pero no se han sentido, o no se han sentido representados, o no se han sentido, desde luego, suficientemente representados. Son gente que cualquier cosa que les pongas delante les parece bien, que cualquier cosa que rompa con esa dicotomía socialismo, populares, elefantiásica, les parece bien. Y por lo tanto, mientras dura, mientras funciona, claro que la movilización es un elemento fundamental, y en ese sentido, sobre todo cuando se ve refrendada por cualquier grado de éxito. Ya no digo con un exitazo, ¿no? Cualquier grado de éxito, un solo diputado que tú obtienes cuando vienes de una situación de estar en el olvido absoluto, te convierte en la fuerza que dices que efectivamente por ahí se puede apretar, por ahí se puede apretar. Cuando has conseguido 30 o 50 o 52, ahora 32 o 33, ¿no? 33. Y por lo tanto sigue siendo una fuerza importante y una fuerza representativa. Todavía te queda mucho músculo que mostrar diciendo, oye, claro que me movilizo, sobre todo cuando eres consciente de que la desmovilización en eso puede costarte la desaparición también, porque desgraciadamente ni Vox ni ninguna otra organización que no sean Partido Popular y Partido Socialista tienen los suelos, los soportes básicos, ni mucho menos institucionales, ni mucho menos clientelares, ni mucho menos de todo eso que hace que una organización política clásica persista, da igual lo que haga, lo que diga y el tiempo que dure. Como no los tienen, pues son muy conscientes de cuál es el riesgo de no hacerlo, ¿no? De manera que sí, naturalmente que tienen una capacidad de movilización muy importante, especialmente además cuando los intereses o los problemas que se ponen encima de la mesa son además de un carácter tan importante como el actual. Porque hay otra cosa importante, el votante de Vox, el votante no lo sé, el manifestante o el colaborador de Vox, a diferencia del Partido Socialista o del Partido Popular, sí tiene claros algunas cosas que sobrepasan y que no tienen que ver con el día a día, que no es el cómo me afecta a mí la media hora de trabajo, de uno que me quita media hora no sé qué, o la pensión, ¿no? Que sí, que todo eso está igual de preocupado que todo el mundo, pero le preocupa mucho más algunas cosas que tienen que ver con la funda que permite todo eso, ¿no? Y esa funda es España, ¿no? Y entonces, y esa conciencia sí la tiene Vox, no creo que la tenga en la misma medida el Partido Popular, desde luego no la tiene el Partido Socialista, y tampoco, y mucho menos Sumar, ¿no? Y eso moviliza. No cabe duda de que el resultado de ayer, con independencia de que fueran 100, 80 o 250.000, pues es un ejercicio de fuerza, y del que yo insisto, me alegro, ¿no? Otra cosa es que yo no coincida con los planteamientos, como tú bien señalabas, genéricos en cuanto a doctrinas y en cuanto a aplicaciones, y no tan genéricos en cuanto a responsabilidades y culpabilidades, como bien decía Jesús, que no solamente es que no es un problema de visión, es que además es un problema de encontrar la causa. No puedes ir a celebrar la causa o sea, no puedes ir a protestar por las consecuencias aplicando la causa, ¿no? Entonces, esa era la que nosotros decíamos. Pero sí, no cabe duda de que es un buen movimiento de ayer, que también lo decía Jesús hace un rato, debe verse refrendado o debe verse auspiciado después
por una conducta posterior que no signifique solo el ir a Colón cada X tiempo, ¿no? Si no, tampoco se verá para mucho. La gran diferencia precisamente es que este anormal que nos preside se permite el lujo ayer en tono muy sosegado y tal, esas intervenciones que tú has puesto, si no las has puesto hoy, las has puesto esta mañana, en las que nos habla precisamente Voy a poneros ahora la de España y tal, y en nombre de España y no sé qué, y los españoles, todo tranquilito, y que tú le puedes decir a toda esa borregada lo que te dé la gana, la barbaridad. Es que una barbaridad como la que dice Sánchez debería ser, o sea, vamos, la Fiscalía tendría que intervenir, directamente tendría que intervenir, al término de esa intervención tendría que intervenir. Y no, lo que hace es que se levante la gente a aplaudirle, sin más, sin ningún problema, como focas, ¿no? Moviendo las aletas, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Claro, no, pues eso. A ver, rápidamente yo os paso. Sí. Yo creo que Vox siempre se ha significado, en comparación con el resto de partidos del sistema, en ser quien mejor recoge el malestar de la población dentro de un segmento político claro, desde el centro derecha hasta la extrema derecha, son los que... Y la izquierda, ¿eh? No, por eso digo, dentro de ese segmento, y además, en algunos temas, recoger también descontento de gente que no se tiene por qué identificar, incluso a la hora de votar con Vox. Entonces, yo siempre digo que chapó cuando haces una cosa bien, aunque a ti no te guste, que por los motivos que hemos mencionado antes y que no voy a recordar ahora. Decía muy bien Martín que es fundamental que Vox, supongo que sus estrategas, porque además algunos los conocemos y sabemos que piensan mucho y bien las cosas, están pensando en los siguientes pasos. El siguiente paso no puede ser, porque como evidentemente va a haber gobierno de Sánchez, va a haber amnistía, posiblemente haya consulta que la llamarán como quiera, vos no puede seguir diciendo, pues ya veréis cómo lo hagáis, ya veréis cómo la gente va a ser, bueno, ya veréis cuándo lo quiero ver, ¿no? Tendrá que tener sus pasos y a ver cómo va, a ver si es verdad que es capaz de romper, entre comillas, con la legalidad, cuando se está, como decía ayer, fue el 29 de octubre, entonces hay una parte del discurso de José Antonio que no quiero mencionar porque no se empapelan, pero está muy claro lo que hay que hacer cuando se ofende a la justicia y a la patria, ¿no? Entonces, yo sé que hay gente en Vox que dice, yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por defender a España. Y unos además son capaces de, porque jamás unos han sido militares, la han jurado, guardias civiles, policías, etc. Es decir, yo no voy a poner en duda para nada la gente que va a esos actos hasta qué punto puede estar dispuesto a dar, y entonces Vox hace muy bien en llevarlos. Lo que yo me temo es que Vox se quede a medio camino. Decía Martín eso de que lo que tienen que tener claro toda esa gente que se manifiesta y que me parece bien que apoye a un partido, sea el que sea, cuando defienden sus intereses, que tienen que tener muy claro, como decía Donoso Cortés, no hay que poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Es decir, aquí no se puede decir que la consecuencia es malísima, y a la vez ocultar que la causa es un régimen en el cual, y lo digo una vez más, un régimen en el cual Vox se siente cómodo, y Vox muchas veces dice que lo que hay que hacer es defender el régimen del 78, que sí, que hay que modificar la Constitución en algunas cosas, cada vez lo dice menos, y la defensa, me alegro enormemente de que no se grite viva el rey, pero ya verás como mañana darán palmas con las orejas la gente de Vox a la cual se le entreviste cuando vaya a ver el juramento de la Constitución de la Borbona nueva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la gente de Vox que va a estos actos se va a ver un poquito influenciada por lo que diga el partido cuando lo organice un partido. Pero allá ellos son muy libres de seguir yendo a actos de partido, aunque los convoquen otros, y de votar a sus partidos, por supuesto. Y ya con esto termino, lo has dicho tú, lo he dicho yo antes, no os engañéis, personas de Vox, que os desanimáis, porque luego no veis reflejado en las urnas los éxitos en la calle. Porque hacéis muy bien, mucho la gente de Vox va a todos los actos que convoca Vox, y me parece perfecto. Yo voy a todos los actos que puedo falangistas. Yo creo que 33 diputados a mí es un exitazo, sobre todo que no tenemos ninguno. Que, como vienes de 52, consideras una pérdida. No, pero si seguimos llenando las calles, esto es que hay pucherazo, es posible que haya pucherazo, pero piensa que la inmensa mayoría de la gente, que ayer también fueron mucha gente del PP de otras provincias al acto de Málaga, o sea, no fue exclusivamente gente de Málaga. Claro. Y además es que hay mucha gente allí, como muy ha dicho antes José Luis, que serán patriotas en Málaga, y hay otros que están encantados con esa bandera del tumbo de Blas Infante, que es la bandera blanca y verde. El aparato del Partido Popular, con todos los medios de comunicación a su servicio, no es comparable con el que tiene Vox y con las manifestaciones que ha convocado Vox,
que sin apoyo ninguno, más que de algunos medios libres, como considero yo que es tuvo el éxito que tuvo ayer. Y creo que ha empujado mucha gente a apoyar el acto que se celebró ayer en Madrid, esa cagada monumental, pero cagada que le salió del alma de Feijóo, de elogiar a Puigdemont. Claro, y digo que le salió del alma porque es que Puigdemont ha sido tan presidente autonómico, entre comillas, separatista o por lo menos defensor nacionalista gallego, como lo ha sido Puigdemont en Cataluña antes del golpe. Vamos a escuchar a Felipe González lo que dijo el sábado. ¿A Felipe González he dicho? No, es que todos se parecen tanto. Me refiero a Pedro Sánchez en ese comité federal que tuvo el sábado por la mañana, al que asistió Paje, que no aplaudió, pero que no haya ningún problema porque los 20 socialistas, algunos castellomanchegos, como son muy demócratas, van a votar a favor de la tiranía de Sánchez y en contra de la unidad de España, porque son tan demócratas que van a ver si se cargan España simplemente porque han salido elegidas en unas listas, se ven con la obligación de votar a favor del suicidio de España. Digo suicidio porque es el gobierno de España el que está perpetrando este golpe institucional. Vamos a escucharle. Que siempre supimos que debíamos proseguir por el camino del reencuentro y que eso implicaría medidas adicionales de gracia. Es cierto, os lo digo sinceramente, que no las planeábamos para ahora y así lo dijimos. Pero también es cierto que sabíamos que la superación definitiva del conflicto requeriría otras medidas de gracia en el futuro. Porque no se podía dejar esa herida abierta indefinidamente. Y por tanto la pregunta que debemos hacernos y responder a la sociedad española es muy sencilla, ¿no? ¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla. Sí. Las elecciones del 23 de julio. Que en unas Cortes Generales donde hay 350 diputados y diputadas, hay 56 diputados y diputadas que reclaman una amnistía para apoyar la investidura. Esta medida es una condición para que pueda haber un gobierno de progreso y nuestro programa de investidura debe incorporar demandas de otros grupos parlamentarios. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. Bueno, si a esto le parece bien a Paje, por mucho que haya mostrado su indignidad, el indigno es Paje. Yo es que no salgo de mi asombro, de verdad. O sea, oigo este trozo, que es un reconocimiento explícito de que la razón por la que hay que hacer la amnistía es formar gobierno, que es que, o sea, no es, porque todavía podías darle vueltas, inventarte cosas, decir que es que estamos superando y tal. No, estamos superando porque han cambiado cosas. ¿Qué ha cambiado? Unas elecciones. ¿Qué ha pasado en esas elecciones? Que yo no puedo gobernar si no consigo el apoyo de 52 diputados, que parece, y además, que de matemáticas tampoco sabe. No. Porque claro, eso quiere decir que 298, que son los restantes, pues por lo visto no, aunque lo suyo sí, por supuesto, ¿no? Pero si fuera un tema de mayorías, resulta que en la legislatura pasada Vox tenía 52 diputados y no le hiciste ni puto caso, y parece que resulta que sí que es un número suficiente para tomar decisiones. Es mentira, en los dos casos es mentira, ¿no? Lo que sí es verdad, lo que ha dicho, y es lo que a mí me parece más alucinante, es que efectivamente te está diciendo que esto no es una razón de Estado, aunque lo vista de Estado, es una razón electoral, puramente electoral, de conformación de gobierno. Oiga, que si no les doy estas medidas, ¿qué ha cambiado? No es se han arrepentido, no es han abandonado sus causas injustas, no es han prometido no volverlo a hacer, no. Lo que ha cambiado, y todo lo que ha cambiado, es justo a peor. Es decir, es que se mantienen en sus reivindicaciones, es que insisten en sus reivindicaciones y van más allá, es que ponen de rodillas al Estado español y a su gobierno, es que le pasan por encima, le vean encima de la cabeza diciendo y quiero que hagas esto y esto y esto y esto, y eso se refleja ¿dónde? En que se han votado una serie de cosas y sin esos votos yo no puedo formar gobierno. Y lo alucinante es que le aplauden. Lo alucinante es que dice, pero ¿dónde está la razón de Estado? ¿Cuál es la razón de Estado para esto? Que es obligatorio que tú montes gobierno porque esa supuesta minoría mayoritaria te está pidiendo que tú asaltes las instituciones. Es alucinante. Es alucinante. Y de verdad no entra la pareja de la Guardia Civil a detenerlo. A ver, Jesús, tu valoración de estas palabras de Pedro Sánchez, bueno, lo ha hecho. Que no de Felipe González. pero precisamente también eso hay que recordarlo. O sea, Felipe González hizo una serie de cosas en su día
que son comparables a las que está haciendo Pedro Sánchez. Hombre, claro, claro. Y sin un Felipe González en su día, un Zapatero después, entre medias un Aznar y un Rajoy, no habríamos tenido este Pedro Sánchez de hoy. O sea, es la evolución de aquello. Exactamente. Es el PSOE de siempre, la evolución de aquello. También, entonces. También en ese PSOE bueno estaba un Julián Besteiro, que la única dignidad que tuvo es decir, bueno, voy a quedarme para vender Madrid, puesto que mis compañeros se han largado. Pero era un personaje dentro de la indignidad algo más digno, pero seguía militando en un partido asesino que provocó la intentona, que hizo el golpe de Estado del 34 y no abandonó el partido Julián Besteiro. Por eso yo me digo, oye, no, Julián Besteiro era digno, hubiese sido digno si en el año 34 hubiese abandonado el partido, pero no lo abandonó. Exactamente, si tu libro tuviera alguna modificación en el título sería Historia Criminal del Partido Criminal del Partido Socialista, claro. Porque es que además ha sido... Entonces, este es una consecuencia lógica y, por supuesto, tiene que defender con uñas y dientes una medida que él, como ya ha dicho muchas veces, no es que mienta, sino que ha cambiado de opinión. Y como esta vez ha demostrado que ha cambiado de opinión porque le conviene. Pero es que le da igual, si es que la inmensa mayoría de sus votantes, y no digo todos porque alguno habrá a lo mejor más o menos decente, le va a seguir votando, haga lo que haga. Sí. Unos porque no llegue la derecha al poder, otros porque son socialistas de toda la vida, otro porque se lo dice la inmensa mayoría de los medios de comunicación, otro porque, fíjate lo malo que eran los falangistas de los años 30 que mataron a mi abuelo, aunque luego ni mataron a su abuelo y su abuelo a lo mejor se había cepillado a 200 personas. Pero como eso está ahí y está... Se te han olvidado los de las paguitas. Claro, y luego encima están generando una serie de nuevos votantes, unos que precisamente por la ley de memoria democrática y otros por las legalizaciones. Por eso 60.000, por eso primero 60.000. 60.000 de primera jugada. Y luego todos estos millones de personas que han entrado en España en los últimos años, primero se les regala el permiso de residencia, luego la nacionalidad y con la nacionalidad el voto. ¿A quién van a votar? Pues la inmensa mayoría de ellos. Sí que es cierto que también hay gente que viene de países apresados por el comunismo y entonces no van a votar a socialistas y comunistas, pero la inmensa mayoría de esta gente que viene a la gente que le ha favorecido su legalización. Entonces, él sabe que haga lo que haga, va a tener por lo menos el apoyo que tiene hasta ahora. Oye, nos quedan 4 minutos. Muy rápidamente, y tengo un montón de mensajes porque se me ha olvidado hablar de el informe del defensor del... Sí, tiene telita también. Eso también tiene tela. También tiene tela el silencio de la conferencia episcopal, no aclarando la situación. Me refiero a esos 400 casos que ha hablado el defensor del menor, y resulta que una encuesta de Michavila lo ha extrapolado a que ha habido 8.000, medio millón de casos. 400 y pico. Cada cura ha abusado como de 500 niños. Por cierto, si eran curas masculinos y abusaban de niños masculinos, pertenecen a otro colectivo, ¿no? Sí, homosexuales. Eso lo he comentado. Y eso no se puede decir porque eso es fobo. Eso es fobo. Eso es fobo general. Nada, yo un pequeño matiz respecto de las palabras de Pedro Sánchez, que suscribo lo que habéis dicho Jesús y Martín hasta ahora, y además hay un detalle importante, y es que él en su discurso todo el rato habla de medidas de gracia, ¿no? Es decir, que la amnistía no sé yo si podría estar encajada dentro de una medida de gracia, no jurídica, pero su discurso va destinado a justificar el cambio o a justificar por qué no hablaban antes de amnistía y sin embargo ahora sí hablan de amnistía, porque como todo el rato están diciendo que si Sánchez miente, que si Sánchez él dice que no miente, que ha cambiado de opinión, no sé cuántos, pues ahora dice que por qué esto no lo habían dicho y ahora sí lo dicen, y habla de por qué ha habido unas elecciones, punto. Y en las elecciones yo necesito sentarme en un sillón, que es lo que ha dicho Martín al principio, y solo con eso ya vale. Y todos como imbéciles, porque tenían una pinta de imbéciles que se caen de espaldas, aplaudiendo a alguien diciéndote que se va a cargar el Estado de Derecho de cabo a rabo. Pero te lo está diciendo en tu cara. Oye, mira, bonito, tú eres del Partido Socialista, ¿no? Tú tienes un carguito tú eres de Andalucía, ¿no? Vale, muy bien. Pues oye, que me voy a cargar el Estado de Derecho. Tú, si corres a 120 con tu coche en una zona de 100, te van a poner una multa. Pero estos tíos que han dado un golpe de Estado, que han pegado a policías, que han hecho un estos no. Estos ya se van a casita, se les va a devolver el dinero que se les haya quitado, porque esa es otra. Es decir, si a mí hay una amnistía y a mí me dicen que yo el 1 de octubre pegué a un policía y estoy dentro de la amnistía y yo he tenido que indemnizar a ese policía por, ¿cuánto? 20.000 euros porque le he abierto la cabeza, el Estado me va a tener que devolver los 20.000 euros. ¿Y quién lo va a pagar eso? ¿Javier?
Las indemnizaciones las No, pagan todos. todos. Bueno, me permitís, muchos oyentes felicitando por la cobertura que dimos ayer, muchos diciendo que ayer nos vimos, nos saludamos desde toda parte de España, felicitándonos por ese reportaje que hicimos, que insisto, está en EDATV, en nuestro canal de YouTube. Uno es muy descontento con lo que ha dicho Martín, otros muy contentos, Claro, aquí lo tenemos. No se asustaría a lo contrario. Me da pena que se movilice tanta gente. Os debería asustar a vosotros que dijeran lo contrario. Me da pena que se movilice tanta gente para no conseguir nada. Imagina toda esa gente rezando en el Congreso, filosóficamente hablando, eso lo digo yo, lo dice Silvia desde Sevilla, Álvaro también desde Sevilla, muy decepcionante con la manifestación y con los madrileños, me explico, 6 millones de personas, solo fueron 100.000, bueno, es que muy difícil movilizar a las personas, de que antes muchos españoles se forjó en la dura posguerra en los años de hierro, las generaciones actuales son una panda de débiles y de gentuza, bueno, no todos, hay que decirlo. Feijóo es un Puigdemont a la gallega, nos dice Luisito. El señor Inestilla debería escuchar las intervenciones de Buxadé en el Parlamento Europeo. El Inestilla se sabe de sobra las intervenciones del señor Buxadé en el Parlamento. Lo ha dicho aquí 27 millones de veces y ha dicho 27 millones de veces que si algo hay que salvar del discurso de Vox son precisamente las intervenciones de Buxadé en el Parlamento. Sí, señor. Atento con Martín, que está ya hablando en tercera persona respecto de sí mismo. Es algo muy importante. Cartagena desde Murcia nos dice que nos hagamos un tema de una residencia de ancianos en Cartagena. Bueno, luego lo leemos y le daremos difusión a este asunto que me manda un amigo de Cartagena. Buenos días, Javier El Vallecano nos dice con Tito y al pie para que no me destroces el mensaje. España una grande libre, arriba España y viva Cristo. Así lo de todo el mensaje. Por cierto, he colaborado a través de la web y de la app. No me había la pasarela de pago. Se quedaba pidiendo un abrazo y muchas gracias por vuestra labor, nos dice este oyente, amigos que están colaborando con esta casa. Francisco de Zaragoza, buenos días, Javier, gran tertulia, como siempre, a Boy le pasa lo que le pasaba a Blas Piñar, que tenía un gran poder de convocatoria, pero después no se reflejaba en votos. Bueno, yo quiero decir, Blas Piñar tenía incluso más poder de convocatoria, también eran otros tiempos donde no había tanta y mucha menos convocatoria de votos. Pero muchísimo menos votos que Vox, eso también hay que decirlo. Muchos abrazos nos mandan por aquí, pero si Vox no se atrevió ni a convocar la manifestación, no sea que perdamos lo ganado, patriotismo. No, yo creo que eso no es cierto. Y yo creo que hizo una buena jugada, una fundación muy cercana a Vox, la que convocaba e invitó a todos los partidos a que se sumaran. Solo se sumó Vox. Con lo cual, eso fue lo que pasó. Hay que preguntar a Pedro Fernández de Barbadillo si es cierto que Sabino Arana murió arrepentido de su nacionalismo, que luchaba contra Castilla y León. El Cantábrico, efectivamente. Unas cartas con su hermano Luis, las cuales prácticamente pedía perdón por todo eso. Lo que pasa es que esas cartas están muy bien guardadas. Están en el mismo sitio que las fotografías de la manifestación de ayer. De acuerdo con el discurso de Abascal, pero Bellido Rodolfo no fue un traidor, era leal al reino de León. Dice también aquí un oyente, aquí la gente al final es muy fino. Miguel Ángel Jiménez Polonio, el peor enemigo de la nación española es el Congreso de los Diputados, no ya porque lo dominen partidos separatistas o terroristas, sino porque la Constitución facilita la presencia de estos. Todo apoyo a la Constitución es un mal futuro inmediato, nos dicen desde aquí también. Además, desde Valencia nos mandan abrazos José de Jerez. Es verdad que Informa Radio debería cambiarse a Vox Radio. Y más siendo Vox una sucursal del eje anglosajón en perjuicio de los intereses propios de España y pidiendo estamos Jesús y yo aquí. Neutralidad e independencia, su criterio internacional son cipayos de USA. Para eso estamos aquí, Jesús. Yo diría en una mesa de opinión que hay dos falangistas. No falangistas, aquí no están por falangistas, están porque son amigos míos. Pero son falangistas. Tendría que llamar Radio Falange. Los lunes. No está mal el nombre. Ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles. Os recuerdo que sigan la razón, el ABC, la COPE, Federico, con su actitud, que vamos a tener Sánchez por los siglos de los siglos. Amén. Nos dicen, bueno, es que a lo mejor se trata de salvar el bipartidismo en España por parte de algunos medios. Beatriz de Cádiz, lo de Adaís en la manifestación palestina fue intolerable. Los testigos acosando a una mujer tendrán que denunciarlos por acoso. Les hemos denunciado ya, por cierto, la agredieron, la robaron el teléfono móvil y luego ese teléfono, como estaba geolocalizado, apareció en
en un contenedor. Les recuerdo a ustedes que los servicios de seguridad de la manifestación protegieron a los que acosaron a Daesh, porque a Daesh tenía uno cogido, cuando iba a venir la policía, el servicio de seguridad lo soltó y a quien cercó fue a Daesh. Bueno, muchísimos amigos nos mandan saludos, felicidades por vuestro trabajo, magnífico de Naes ayer, Juan de Málaga, las invasores africanos le van a alojar en nuestros cuarteles, estas son las letras de Valtonyc, que tengas miedo, joder, que tengas miedo, como un guardia civil en Euskadi. Bueno, hay que recordar que Valtonyc ya ha podido volver a España después de que estuviese protegido por nuestros amigos la justicia belga, los mismos que tienen a Puigdemont. Pero claro, ¿qué va a hacer la justicia belga si una vicepresidenta del gobierno de España acude a Bruselas a reunirse con el jugador de la justicia? Que por otro lado, como va a ser amnistiado, pues también tiene todo el sentido del mundo. Claro. Pues, un placer haberos tenido aquí. Martín Estías, un placer. Hoy no, este fin de semana no has ido a bucear. No, este fin de semana eran los actos del 90 aniversario y hemos tenido mucho. Déjame que antes de irnos, para que no se quede en el aire, el informe del que hacías referencia, el de los religiosos, el de los abusos y tal, ese informe, no otro, ese informe dice que los actos, el ámbito en que sucedieron los hechos fue en un 34,1% en el ámbito familiar, en un educativo no religioso en un 9,6%, en un ámbito laboral el 7,5%, en un ámbito de internet el 7,3%, en un educativo religioso 5,9%, en el religioso 4,6%, en el deportivo 3%, en el sanitario 2,6% y en otros 36,8%. Y de esta información que está aquí, la que han resaltado y han multiplicado y han hecho es la del 4,6% que lo elevan a 400.000. Lo que querría decir, siguiendo el mismo criterio para todos los demás, que en España no hay nadie que no haya sido violado, agredido sexualmente por un cura. No, por un cura, no, por cualquiera. 4% un cura, pero sí, 70% el resto de los ámbitos. Lo que se deduce, y es lo que no quiere entender, lo que se deduce son dos cosas. Uno, esta sociedad está putrefacta y alcanza, por supuesto, a muchos sacerdotes, pero no solo, y desde luego no mayoritariamente, es la primera de las conclusiones, y la segunda sería la maldad y la perversión que supone hacer la noticia como la han planteado, y la tercera, que no lo dice esta página, pero lo dice otra del informe, es que ya lo habéis mencionado, es que esto además se corresponde en un más de un 60% con conductas homosexuales. Y a nadie se le ha ocurrido, y habría que hacérselo mirar, a señalar como causantes, como colectivo, como responsables de esas cosas igual, al colectivo homosexual. No, ese es el informe. Son las páginas de su propio informe. Sería una salvajada adjudicada al colectivo homosexual estos ataques a jóvenes, a niños. No es una salvajada decir que los titulares de estos son homosexuales. Claro. A ver, Jesús, un placer. Muchas gracias. Como siempre, este vídeo también lo colgaremos en nuestros canales de Café para Todos, para que la gente que cuando cierran los canales a vosotros tengan la segunda opción de vernos. Y una cosa que quiero, que tú dices muchas veces, pero que por desgracia en muy pocos programas se dice, y es la salvajada de que este fin de semana se ha jugado el partido más visto en el Luis Companys, en un estadio que es el Olímpico de Montjuïc, pero en el cual le llaman Luis Companys. Volvemos al tema de la amnistía, es decir, un genocida no solamente se le ha perdonado, sino que le hemos puesto un nombre de un campo que es el partido que más se ha visto en todo el mundo en estos días. José Luis García Castellano, te escuchamos esta noche a las 9. Esta noche estoy con José Luis Barceló y yo, como siempre, tengo que mandar un recuerdo y un beso muy fuerte a nuestros oyentes, porque cada vez son muy más. Bien, el otro día, a mis amigas las farmacéuticas, a Gracia, siempre a mujeres, macho. Siempre a mujeres, sí. A Marta y a Rocío. Bueno, un beso a Marta y a Rocío. Y a Silvia de Sevilla, que nos ha escrito. ¿Y a Silvia también? Son buenos oyentes. ¿Sí? Joder, solo saludas a ti, macho. Bueno, te voy a decir, venga, y a Paco de Leganés. No sabes quién es, pero bueno. Pero desde Tremendo dice, enhorabuena por la tertulia, pero ¿cómo van a aplaudir al psicópata? No le van a aplaudir al psicópata si ese no está en el poder, todos ellos pierden la mamandublia. Claro, ¿sabes? Pregunta muy bien. Claro. Oye, no tengo tiempo para más, bueno, uno más. Totalmente de acuerdo con Jesús Muñoz, un estadio con el nombre de un asesino. Un abrazo. Oye, a todos ustedes no se vayan porque a las 11 tenemos aquí a Paco Torres para hablar de su último libro precisamente sobre José Antonio. Volvemos ahora.